Buenas tardes. Señor arzobispo, señor reverendo don David, representante del Cabildo de este Real Sitio, señor presidente de la asociación, señoras y señores. Tras el acto de inauguración, iniciamos este curso de verano con la primera conferencia a cargo del doctor Sánchez Saus. Quiero agradecer al Centro de la Asociación en Asturias, al que pertenezco, y en concreto a su secretario, don Jesús Hallado, que me haya ofrecido la posibilidad de presentar esta primera ponencia. Para cualquier asturiano, volver a Covadonga, donde se encuentran y se palpan las raíces cristianas de nuestra cultura y de nuestra nación, es siempre un auténtico placer y un orgullo. Hacerlo en este año, en que se cumple el 1300 aniversario de la batalla que cambió el rumbo de nuestra historia, es además todo un privilegio. La primera ponencia del curso lleva por título La Iglesia Hispana tras el 711, aflicción o adaptación, y nos iluminará sobre la difícil situación que debió afrontar la comunidad de creyentes del viejo reino visigodo tras la invasión musulmana iniciada en el 711, algunos años antes de que el rey Pelayo acaudillara la Reconquista a los pies del monte Auseba, donde hoy nos encontramos. Hoy, en circunstancias bien diferentes a aquellas, aunque sigamos teniendo que enfrentarnos, y cito palabras de nuestro arzobispo en la homilía de la festividad de la Santina del año pasado, no solo a los fundamentalistas de turbante, sino también a otros turbadores de guante blanco. Para ello, contamos con la autorizadísima voz de Rafael Sánchez Saus, bien conocido por todos nosotros. Nació en Albacete en 1956, se licenció en Filosofía y Letras por la sección de Historia en la Universidad de Sevilla y es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2011 es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, habiendo sido también decano de su Facultad de Filosofía y Letras. Fue rector de la Universidad de San Pablo CEU de Madrid y es rector o sigue siendo rector honorario desde 2019. Es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la Real Academia de la Historia y de la Matritense de Genealogía y Heráldica, entre otras, y director de la Cátedra Alfonso X el Sabio, con sede en el Castillo de San Marcos del Puerto de Santa María. Autor de numerosísimos libros y artículos científicos relacionados con la historia de Andalucía y de España en la Edad Media, que sería imposible citar. Pero sí me gustaría destacar, por su estrecha vinculación con el tema que nos ocupa, su obra Al-Ándalus y la Cruz, historia de una cristiandad sometida, sobre la relación entre cristianos y musulmanes en Al-Ándalus, que ya va por su tercera edición y ha sido traducida a otros idiomas como el francés. Es conferenciante habitual sobre temática social y ciudadana desde una perspectiva netamente católica, y también columnista de algunos medios como el Diario de Cádiz, el Diario de Sevilla o el Diario de Jerez. Socio activo y consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, siendo también actualmente el director del Congreso de Católicos y Vida Pública. Como compañero en la asociación y amigo suyo que me considero, puedo dar fe de la lealtad mostrada siempre a la misma y de su firme compromiso con los fines y desvelos de la asociación, aún en tiempos no siempre fáciles. Sin más dilación, tiene la palabra Rafael. Muchas gracias. Buenas tardes, señor arzobispo, don Jesús, don David, querido Alfonso, presidente de la asociación, queridos amigos, compañeros y hermanos en la Asociación Católica de Propagandistas, amigos todos. En primer lugar, muchas gracias, Ignacio, por esa presentación, por tus palabras iniciales, aunque tengo que hacer la aclaración porque si no, después, si lo dejo pasar, pues pueden... Y es que yo no soy académico de número de la Real Academia de la Historia, soy correspondiente. Entonces, como es una cosa tan importante y tan gorda, pues conviene puntualizarla. Bueno, y desde luego no podría tampoco pues empezar mi intervención sin tener un recuerdo emocionado a Fernando García de Cortázar, que tendría que estar aquí con nosotros, y persona pues a la que estimaba muchísimo desde muchas identidades compartidas. Bueno, justo cuando falleció yo llamé a su hermano, que es catedrático, uno de sus hermanos, José Ángel, que es catedrático
de historia medieval, ya jubilado, y amigo mío también desde hace muchos años, pues naturalmente pues para darle el pésame, y me decía, me creo de verdad que te ha dolido el fallecimiento de mi hermano, porque es que erais absolutamente iguales en manera de pensar y en estas cosas, ¿no? Pues precisamente estas cuestiones que ha comentado Alfonso sobre su compromiso como intelectual y como historiador, que además yo creo que conforme fueron pasando los años se fue acentuando en él pues un poco la necesidad de hacer más patente, de una manera todavía más clara, que siempre lo había tenido, ese compromiso. Y no solamente con la Iglesia, también con España, que era una grandísima preocupación para él. Bueno, pues dichas estas cosas, pues voy a pasar a hablar algo sobre qué ocurre en la Iglesia hispana tras el 711, para lo que también tendré que hacer... Ah, sí, que es que estoy muy separado, perdón. Que es que no está simplemente puesto. Ay, perdón. Bueno, pues a pesar de todo, parece que se oía un poco, ¿no? Bueno, pues digo que no solamente hablaré de los tiempos inmediatos, posteriores a la conquista, a la invasión árabe, sino también, pues, para situarnos, pues tendré que decir algo de cómo era la situación previa, porque si no, probablemente pues no se entendería qué es lo que pasa después. Bien, existe un amplio acuerdo entre los historiadores sobre el hecho de que España, a comienzos del siglo VIII, cuando se produce esa invasión, se encontraba inmersa en una fuerte crisis política que fue el detonante de la relativamente fácil, solo relativamente fácil, conquista árabe. Esa crisis política estaba acompañada de un conjunto de factores agravantes de carácter social, económico, demográfico, que acentuaron la debilidad de la monarquía visigoda en ese momento decisivo. Factores que no eran exclusivamente hispanos, sino que estaban compartidos o eran compartidos ampliamente por las restantes sociedades de la cuenca occidental del Mediterráneo, y eso explica también la relativa facilidad con la que se produce pues, la expansión árabe, de ese primer imperio árabe, en toda la zona occidental del Mediterráneo. Así pues, los conquistadores de 711 no recibieron un Estado en su mejor forma, ni una sociedad en la etapa más brillante de su existencia, pero en modo alguno tenemos que suponer por ello que se encontraban esa sociedad, ese Estado, abocados al caos ni a la desaparición, como a veces se nos quiere convencer o como se nos presenta. Por el contrario, todo permite pensar que de habérsele permitido superar de un modo u otro los efectos de esa crisis, de no haber habido esa invasión, el reino visigodo de Toledo hubiera podido mantenerse como el Estado europeo de raíz romano-germánica más avanzado que ya por entonces era, sin comparación ninguna con cualquier otro de los reinos germanos de la época, en los cuales pues brillaba, entre ellos, brillaba pues, con una luz esplendorosa. No hay más que recordar, aunque ahora hablaré pues, de elementos que pudieran hacernos pensar pues, una situación de grave crisis, la extraordinaria brillantez intelectual del siglo VII visigodo, especialmente de las décadas centrales e incluso hasta finales del siglo VII. Por otra parte, las indudables capacidades organizativas de los conquistadores, avaladas por la experiencia desarrollada en la forja de un inmenso imperio y por la posesión de una ideología política y religiosa muy expansiva y muy segura de sí, fueron puestas al servicio, desde el primer momento, de la construcción de una nueva realidad, Al-Ándalus, cuyos principales fines fueron la yihad y el establecimiento de las bases que aseguraran el definitivo predominio de los invasores de etnia árabe. Esos son los únicos, podríamos decir, fines objetivos de la presencia de la constitución de Al-Ándalus durante mucho tiempo. Para ello, para asegurarse esos dos fines fundamentales, se sirvieron como instrumento privilegiado para el control del país, que era necesario pues, para poder establecer pues, esas finalidades, de los pactos que les permitieron contar durante el tiempo necesario para consolidar plenamente su presencia. Es decir, aunque una parte importante, sobre todo en el este de España, del país se conquistó mediante incursiones de una terrible violencia, pero sin embargo muchas zonas, sobre todo la zona occidental, especialmente la zona noroccidental, se conquistaron o se estableció la presencia a través de pactos, algo que también sucedió en Levante, en zonas de Andalucía, etc. Y eso, desde luego, pues permitió un control político y militar
del territorio que aseguró en los primeros tiempos la nueva construcción. Esa nueva construcción política, al-Ándalus, no se proclamó ni se sintió heredera en modo alguno del pasado hispano. Antes bien, aspiró a levantar un nuevo modelo de sociedad sobre principios ideológicos y religiosos muy distintos de los imperantes hasta ese momento. Naturalmente, ello no hizo sino agudizar la crisis de la sociedad previamente establecida, fuertemente conmovida y postrada por la experiencia de la derrota y la dominación que se le imponía. Una sociedad cristiana que a lo largo del siglo VIII siguió siendo fuertemente mayoritaria, en porcentaje que nunca fue inferior al 80% de la población en ninguna zona del país, ni siquiera en aquellas en las que se recibió desde el primer momento pues una más fuerte presencia tanto norteafricana como oriental. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál era el estado de la Iglesia hispana en el momento de la conquista árabe? Porque buena parte de la actual historiografía tiende a cargar las tintas y a presentarnos pues, un panorama pues, bastante negro, podríamos decir, no solamente sobre la situación general de España, sino de la Iglesia hispana en ese momento. De guiarse uno por las especulaciones de ciertos historiadores, estoy pensando, por ejemplo, en Emilio González Ferrín, por otra parte, amigo mío, en su Historia General de Al-Ándalus, pues podríamos acabar preguntándonos si había algún católico trinitario, como él les gusta llamar, a los fieles a la ortodoxia, en la España visigoda. Porque para él y para otros como él, que digamos, pues se recrean en presentar ese panorama, la Hispania de finales del siglo VII, de principios del siglo VIII, era en realidad una especie de puchero, todo un bullir de arrianos, priscilianistas, paganos, judíos, judaizantes, y España un país donde cada vecino, vamos a decir, emplear esa expresión, iba con su herejía al hombro. De tal manera que esto tiene una finalidad, presentar ese panorama, y es presentar la estructura, el aparato de la Iglesia Católica pues como un instrumento puramente de dominio, pero al margen de la tendencia real del país. Así, el mismo González Ferrín, tras cuestionarse si la conversión de Recaredo al catolicismo en 589 fue para respetar el sentir mayoritario del pueblo o para congraciarse con el Papa y Bizancio, se pregunta: ¿realmente se convierte un reino tras la juración de su rey? Aquí no habla de la conversión al catolicismo, sino de la juración al arrianismo. ¿Adjuró Recaredo por populismo, indicando esto que el pueblo era mayoritariamente trinitario, romano, o por el contrario, adjuró para acercarse a Bizancio, recibir las bendiciones papales, las romano-orientales, y así perseverar en la forja de una Hispania homogénea y fortalecida bajo su mando? Esta última pregunta, sobre si hace todo esto pues para acercarse a Bizancio, etcétera, no tiene en cuenta, en modo alguno, el contexto en que se produjo la conversión de Recaredo, que excluye pues esa posibilidad completamente. Esa conversión poco o nada debió a esas inspiraciones romano-orientales, pero eso le sirve a González Ferrín, que naturalmente pues hay otros muchos que piensan como él, para poder seguir de esta forma. Porque de ser así, de responder la juración de Recaredo a decisiones de alta política, entonces el pueblo no se ha convertido. Y no solo eso, estará abierto a cualquier adoctrinamiento no trinitario, cerrado a toda imposición de poder que recuerde a los modos coercitivos visigodos. Es decir, el pueblo no es católico, en realidad sigue siendo casi cualquier otra cosa, y en el momento en que se presenta la opción islámica, pues va a aceptarla de una manera muy fácil y muy rápida, porque además pues no está sostenida por esa presión coercitiva que era la propia de la Iglesia en los tiempos visigodos. La conclusión a la que parece querer llegar este historiador, González Ferrín, bueno, él es más bien, hay que decirlo más que historiador, es filólogo, pero bueno, de todas maneras, escribe sobre historia, es clara. La España visigoda nunca fue un país verdaderamente católico y la fachada trinitaria solo se mantenía por la presión de la Iglesia y la connivencia de la monarquía, inspirada esta por motivos de política interior y exterior. Por eso el pueblo, en cuanto pudo, abandonó esa imposición para abrazar la nueva fe, la islámica. No sabemos qué se persigue con semejantes planteamientos, o sí lo sabemos. Tal vez trazar un elemental paralelismo con otras interpretaciones similares e igualmente falsas de la religiosidad católica de la España del siglo XX,
pero es necesario afirmar con toda rotundidad que no responden a lo establecido por la historiografía versada en la cuestión. Después veremos hasta qué punto la gran mayoría del pueblo hispanogodo era católico y fiel a la Iglesia en el momento de la invasión árabe. Pero es que la larga perduración del cristianismo, del catolicismo en España bajo las difíciles condiciones impuestas por los musulmanes, avala por encima de cualquier otra consideración la profundidad de las creencias y la más que asentada tesis de que la conversión de Recaredo, además de sincera, respondía a la voluntad muy mayoritaria de sus súbditos de no ceder ante los intentos favorecedores del arrianismo que había protagonizado su padre, como todos sabemos, Leovigildo. Eso, naturalmente, no quiere decir que la fe católica de los hispanogodos fuera unánime y que no hubiera minorías más o menos potentes de otras creencias. Es muy conocido el caso de los judíos, que constituían una arraigada y numerosa comunidad. Y es necesario recordar la existencia de paganos, de cuya pervivencia a lo largo de todo el periodo visigodo no hay dudas. El 12º Concilio de Toledo, en el año 681, se ocupó ampliamente del asunto y gracias a ello sabemos que había adoradores de ídolos, de fuentes y árboles, así como de piedras singulares. Lógicamente, este paganismo elemental, que no puede confundirse con reminiscencias del clásico, estaba extendido solo entre las clases más bajas. 12 años después, en el 16º Concilio, se repitieron las advertencias y condenas contra estas prácticas, por lo que es indudable, teniendo en cuenta la evolución moral y religiosa de los últimos años del reino visigodo, que seguía habiendo paganos a la altura de 711. Más grave nos parece la atención que ese mismo concilio de 693, el 16º, hubo de prestar al estado moral de la sociedad. Es sorprendente que se dedicara todo un canon a tratar de contener el contagio de desesperación, entre comillas, que llevaba a algunos al suicidio, preocupación que en sí misma echa todo un diagnóstico de la crisis a la que nos hemos referido. Pero es que en las denuncias de ese y otros concilios se descubre de forma creciente a medida que pasa el tiempo un estado de postración moral en buena parte de la Iglesia que nos tememos estaba muy lejos de haberse sanado en 711. Se habla de obispos y clérigos simoníacos que dilapidaban los bienes eclesiásticos, de otros que convivían con sus barraganas, de los que escandalizaban por su extraordinaria ignorancia teológica y doctrinal o de quienes empleaban los poderes de su ministerio para satisfacer odios o premiar a amigos y parientes. Otros estaban tan apegados al poder y tan comprometidos en sus manejos que no dudaban en mezclarse en conjuras, intrigas políticas e incluso en incurrir en caso de traición contra el rey. Muchos de estos comportamientos serán un factor de indudable debilidad de la sociedad hispanogoda y de la Iglesia a la hora de enfrentarse al gran desafío islámico, como sabemos perfectamente. Todo esto lo que lo denuncia es el propio concilio de Toledo. En ese mismo sentido, llama la atención que San Bonifacio, el gran apóstol de los germanos, en fecha tan próxima a los hechos como el 746, considerará, según refiere Chalmeta, que las prácticas homosexuales fueron la causa de la pérdida de España. Y lo afirma así radicalmente San Bonifacio. Sin duda, Bonifacio recogía un convencimiento extendido por entonces en Europa y que debería tener alguna base, aunque cueste imaginar que haya podido ser de tanta influencia. Es cierto que algún concilio toledano y una ley civil visigoda se ocuparon del asunto, castigando esas prácticas con la castración, pues al modo brutal en que el derecho penal de la época castigaba no solamente eso, sino prácticamente cualquier crimen o cualquier delito que fuese punible. Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera sugerir lo anterior, abundan también los testimonios de una fuerte religiosidad y de una intensa identificación de los hispanos con la fe católica, como demostró José Orlandis en sus numerosos trabajos al respecto. Américo Castro, hace ya muchos años, intuyó esa fuerte identidad ya en época visigoda y la declaró al glosar un párrafo de la Crónica de Albelda del año 880, que llama pura y simplemente cristianos a los que luchaban contra los sarracenos, no godos, hispanos ni ningún otro gentilicio. Mucho después, en 2014, el historiador y benedictino padre Santiago Cantera, en su fundamental Hispania Spania, el nacimiento de España, concluye, tras un detallado estudio del contenido de los cánones toledanos y de los principales autores de la época visigoda, que en ellos,
cito literalmente, se observa la existencia de un claro concepto de España como realidad política, histórica, cultural y espiritual, una realidad marcada en buena medida por el último aspecto que enumeramos, la fe católica, pues confiere al reino visigodo, unido políticamente desde los tiempos del rey arriano Leovigildo, un sello particular también en lo histórico y en lo cultural. Hasta aquí la cita del padre Cantera. Que esto no se quedaba en el dominio de los escritores más cultos o en las actas conciliares, sino que era un sentimiento común expresado en las más diversas circunstancias y de modo propio a cada sector de la sociedad, lo deja claro Luis Agustín García Moreno, que es el gran conocedor actual del mundo visigodo, cuando relata el ceremonial que precedía a la salida en campaña de los ejércitos visigodos. Y cito literalmente: con el ejército desplegado ante la basílica pretoriense, la toledana de San Pedro y San Pablo, el rey se acercaba a su entrada, donde le recibían 2 diáconos vestidos de blanco. Entraba en la iglesia y se arrodillaba ante el altar, entonando una antífona en petición de ayuda para la campaña. A su lado, con voz tonante, el obispo toledano, primado de las Españas, demandaba para el rey la victoria, para sus generales la fuerza, la confianza y la unánime lealtad. Al punto, el obispo ofrecía la dorada cruz con la venerable reliquia de la Vera Cruz al rey. Seguidamente, los comandantes recibían del obispo los estandartes de sus unidades. Al fin, ya todos fuera de la basílica, un coro de clérigos entonaba una antífona que así principiaba: bendito Israel, pueblo, ¿quién como tú al que salvará el Señor? Escudo de tu protección y espada de tu gloria, venganza. Para concluir, el obispo daba a todo el ejército la bendición. Hasta aquí la cita. Esta interpenetración del sentimiento étnico y patriótico vinculado a los conceptos de pueblo godo y España, término que se empleaba ya entonces de forma general bajo la forma España, con S líquida, sin la E, pero absolutamente sonaba exactamente igual que España. Digo, ese sentimiento étnico y patriótico vinculado a los conceptos de pueblo godo y España con el religioso, no se vio sepultada por los acontecimientos de 711. Antes bien, estos fueron interpretados en clave apocalíptica como un verdadero juicio de Dios. El himno titulado De Tempore Belli, único testimonio estrictamente contemporáneo de la conquista, para referirse a las gentes que sufren la invasión de un enemigo feroz e infiel, no habla de godos ni de hispanos, sino de cristícolas. Es necesario decir que ningún pueblo europeo empleaba el nombre de cristianos para referirse a sí mismos, excepto el hispano-godo. Igualmente, ninguna monarquía germánica había adquirido a principios del siglo VIII el carácter sacro que tenía la visigoda a través de la unción administrada al monarca en ceremonia solemnísima en Toledo. Todo ello puede ayudarnos a imaginar el golpe que para la Iglesia hispana supuso la desaparición del reino y la sensación de orfandad que debió dominarla una vez que se supo la muerte del rey, el saqueo del tesoro real de Toledo y la huida del metropolitano Sinderedo, que no paró hasta llegar a Roma, y que fue literalmente una huida, una defección, abandonando su sede. La desorientación y el caos que siguieron a estos hechos facilitaron, sin duda, que los obispos buscaran individualmente la que entendían mejor solución para sus fieles. La proclividad al pacto con el enemigo, siempre en condiciones humillantes, de aquellos que no hacía mucho actuaban en los concilios toledanos con la autoridad de quienes se sentían con capacidad para intervenir en todos los asuntos del reino, nos permite hacernos una idea de lo que las cosas cambiaron en brevísimo tiempo para la Iglesia. Y es que no podemos perder de vista el miedo hondo y perdurable que debió apoderarse de muchos espíritus. Estudiando la personalidad del clérigo autor de la llamada Crónica mozárabe, que es el gran testimonio de la conquista y de los tiempos inmediatamente posteriores, escrita en el año 754, Fernando González Muñoz resalta el hecho de que en ella, en esa crónica, escrita por un clérigo, probablemente toledano o cordobés, con más seguridad toledano, las autoridades musulmanas son tratadas siempre con gran prudencia. Se evita dar detalles de los episodios de resistencia cristiana tras la conquista y, sobre todo, cuando se abordan los hechos temporalmente más próximos a la redacción, terminada, como he dicho, en 754, el cronista evita siempre pronunciarse en favor del bando perdedor en los conflictos entre musulmanes, de forma que pasa del bando pro-omeya al pro-abasí
en función de los acontecimientos en Oriente, y no se olvida además de valorar muy positivamente el gobierno en Al-Ándalus de Yusuf al-Firi, que es el último de los valíes que conoció, el más próximo a los años 754, es decir, que tomaba todas las precauciones pues, para evitar que nadie pues, pudiese pedirle cuentas por lo que estaba escribiendo. El autor, según Fernando González, cito literalmente, es un sujeto prudente que tiende a evitar los posicionamientos abiertamente polémicos y todo lo más se conforma con deslizar sutiles insinuaciones. Todo esto nos suena tanto, ¿verdad? Todo esto nos parece muy indicativo de la actitud de la parte más numerosa e influyente de la Iglesia en los primeros tiempos. Para esta, que había sido el pilar ideológico y moral de la monarquía, asentada hasta entonces sobre una red de 82 sedes episcopales y numerosos monasterios distribuidos por las 6 provincias hispanas, comenzaba un tiempo nuevo que, a la luz de lo sucedido con las iglesias hermanas de Oriente y África, no auguraba nada bueno. Aún así, como ya sucediera en tiempos pasados, solo ella mantenía la continuidad institucional y seguía proporcionando a los atribulados hispanos un elemento indiscutido de identidad colectiva. Pero ¿qué sucede? Vamos a entrar un poquito más al producirse la conquista. Américo Castro ofreció un resumen de la conquista musulmana que sin duda puede causar sorpresa por proceder de alguien tan utilizado por los predicadores de las bondades de Al-Ándalus. Y decía así, un libro publicado en 1980, después ya de su muerte. La nación visigoda se hundió cuando parecía ir caminando hacia el establecimiento de la unidad política, lingüística y religiosa de toda la península. Y es que la Hispania cristiana fue en su mayor parte quedando deshecha y sumergida bajo el oleaje de los musulmanes. Esto es expresión de Américo Castro. Pero más allá de esta constatación casi trivial, sigue elevándose ante nosotros como un alto muro que nos impide la visión de los hechos, la dificultad de comprender el rápido colapso de un reino que muy posiblemente era el más avanzado de Occidente. Ya se ha mencionado la importancia de los pactos. También la Iglesia pactó cuando pudo con los conquistadores. Sin duda, muchos obispos entenderían que no quedaba otro camino, a la vista de la descomposición política y militar del reino y de la fragmentación social de la que tantos males temían ya desde los tiempos previos, como se observa en los últimos concilios toledanos. Lo urgente era evitar las matanzas y saqueos, la destrucción y expolio de los lugares de culto y asegurar la permanencia de la misma Iglesia. Porque las matanzas, los saqueos, la destrucción y expolio de los lugares de culto se dieron en todos aquellos sitios donde no hubo pactos, que conviene decirlo. Que los pactos debieron ser la norma entre los prelados y los invasores se adivina cuando se observa que en los primeros tiempos persistieron las sedes episcopales, y más aún, que los gobernadores árabes eligieron precisamente las ciudades con sede episcopal para instalarse, algo que quizá hubieran rechazado si hubieran encontrado un ambiente declaradamente hostil. Hay que recordar que las ciudades seguían siendo en España desde la época romana los centros administrativos de todo el territorio y que en ellas los obispos jugaban un papel determinante mientras la aristocracia goda era y fue siempre fundamentalmente rural. Como ha destacado Ana Echevarría, el papel del obispo como cabeza de la comunidad cristiana y como pater populi y defensor civitatis sin duda le daba un poder especial sobre sus correligionarios, algo que se acrecentaba por la especial relación que mantuvieron con la monarquía goda, luego traspasada a las autoridades islámicas. Por todo ello, los obispos fueron a menudo los protagonistas de los pactos de las ciudades con los musulmanes. Según Eduardo Manzano, de entonces provendría la estrecha colaboración de unos y otros, ante la ausencia de otro tipo de autoridades indígenas para la percepción de los tributos a los que los cristianos estaban obligados. Como es imaginable, esa primera avenencia se iría disolviendo, aunque no siempre ni mucho menos, cuando la Iglesia se dio cuenta de cómo el Islam conseguía atraer a una parte progresivamente mayor de sus fieles. Y vamos a ver qué pasa, este es el momento de la conquista inmediatamente posterior, ya tras la conquista y pasado algún tiempo. Como es sabido, la conquista fue seguida con ritmo progresivamente creciente, sobre todo desde mediados del siglo IX, de un proceso de islamización y orientalización ante la que la derrotada y sometida sociedad visigoda tenía poco que oponer, más allá del aferramiento a la religión cristiana y su vehículo de expresión, el latín.
porque todo lo que traían los conquistadores, además de su arrollador sentimiento de superioridad y el natural orgullo de creerse el pueblo elegido para una misión querida por el mismo Alá, estaba desde el principio adornada con el aura irresistible de lo triunfante. Y esto tiene muchísimo peso en los procesos sociales. Y eso, además de la imposición de unas nuevas élites dirigentes, de unas formas políticas y religiosas, de una lengua y de una sociedad distintas y muy alejadas de las hasta entonces imperantes en España, suponía el inmediato envejecimiento de todo lo anterior, convertido en fósil y con el estigma de una derrota total, humillante e irreversible. No puede ignorarse que la ruina y desaparición de la monarquía visigoda era un golpe irremontable para la población hispanogoda, pues los reinos germanos de aquella época se articulaban en torno a sus realezas de una manera total. Eso es así hasta el punto de que la desaparición de la monarquía suponía, de hecho, no solo la desaparición del consiguiente Estado, sino en buena medida del pueblo que encabezaba, de forma que no hay un solo caso de reconstrucción de una de esas realidades políticas una vez desaparecida la monarquía que les era propia. Suevos, vándalos, ostrogodos, burgundios o lombardos son ejemplos suficientes de lo que queremos indicar, además de los visigodos. El efecto que una derrota de este tipo tenía sobre el pueblo, incluyendo en este muy primeramente su nobleza, era demoledor, aunque naturalmente eso no significara su completa eliminación física. La desaparición como sujeto histórico del glorioso pueblo y estirpe de los godos, sin embargo, era algo inevitable a la luz de todas las evidencias, y no entendemos cómo se puede ignorar o pretender rebajar el alcance de esta cuestión, porque hay muchos historiadores que presentan pues, la conquista como si hubiese sido pues, una cosa, pues prácticamente una reedición pues, de los encuentros, ¿no? Pues, amigables con que se nos plantea hoy pues, el tema de las civilizaciones y demás, ¿no? Es cierto que personajes como los hijos de Bitiza siguieron ostentando un importante rango en la nueva situación, pero siempre en un nivel subalterno y dependiente de la benevolencia de los vencedores. Y lo mismo cabe decir del resto de la nobleza, de aquella que decidió permanecer pese a la nueva situación, pues es sabido que muchos personajes huyeron y fueron desposeídos de sus bienes. Todo esto se ve mucho mejor en el caso de la Iglesia, ya que sabemos de ella mucho más que de la nobleza goda. Aunque es evidente que numerosos obispos y altos dignatarios colaboraron con los musulmanes para evitar daños aún mayores a sus comunidades, como acabo de decir, no puede ignorarse que desde el primer momento la Iglesia como tal sufrió un tremendo descalabro en su capacidad para conformar la sociedad, en el papel social y político que le era reconocido por los nuevos dueños del país, en sus bienes y en las personas de sus dignatarios y fieles. Desde el principio, la Iglesia se vio sometida a un proceso de erosión y desmembramiento institucional que muy pronto se vio reflejado, como ya señalara Simonet y más recientemente Sigil Eger, en la desarticulación del mapa eclesiástico. Aunque no es posible conocer con total precisión el impacto directo de la conquista sobre la estructura eclesiástica, porque no se puede establecer la relación de diócesis andalusíes antes de mediados del siglo IX, Eger ha puesto de relieve que, dejando al margen los territorios cristianos del noroeste de la península y de las zonas pirenaicas, limitándonos pues al Andalus, en siglo y medio se había producido una profunda mutación del paisaje episcopal. Donde antes hubo cerca de 50 sedes, ahora apenas llegaban a la veintena. 3 metrópolis seguían existiendo, Toledo, Sevilla y Mérida, pero esta última, Mérida, vivía sus últimos tiempos como sede eclesiástica hacia mediados del siglo IX. Tarragona, como ya sabemos, había desaparecido tras la conquista de manera radical, una ciudad que desapareció del mapa y sería sustituida más adelante por Barcelona en territorio cristiano desde principios del siglo IX como nuevo centro eclesiástico del noreste. En el Valle del Ebro y el Levante había fuertes poblaciones cristianas, pero se conoce muy poco de sus estructuras eclesiásticas, probablemente porque eran muy endebles, en todo caso bastante desconectadas del núcleo de la Iglesia mozárabe. La única región que parece atestiguar un tejido eclesiástico coherente es la antigua Bética, precisamente donde más firme era el poder islámico. Así tenemos la sensación, dice Eger, de que el cristianismo andalusí padeció una desestructuración interna que vino a crear cierta desarticulación entre la Bética, al amparo del poder omeya, dice él, y una serie de periferias debilitadas y aisladas al oeste, norte y este.
Naturalmente, al amparo del poder omeya, pues yo desde luego lo pongo muy entre comillas. Francisco Javier Simonet, aun escribiendo a finales del siglo XIX, supo dar cuenta de lo que había significado la invasión árabe en lo que se refiere a las diócesis hispanas de tiempos visigodos. Y dice así: quedaron muy disminuidas desde la invasión, destruidas o desamparadas las sedes episcopales de, una relación que voy a leer con rapidez, Astorga, Auca, la actual Orense, la actual Vic, Ávila, Brácara o Braga, Britonia, cerca de Mondoñedo, Caliabria, Dertosa o Tortosa, Denia, Dumio, Egara, Ejidania o Idaña, Emporias, Évora y Lerda, Lamego, Lugo, Mentesa, Olisipona o Lisboa, Oreto, Osca, Huesca, Osonova, Faro, Pache, Beja, Palencia, Pampelona, Portucale o Porto, Salamanca, Segóbriga o Segorbe, Segovia, Játiva o Setavi, Tarragone, Tarragona, Tui, Tude, Tirasona o Tarazona, Valeria, Viseo y otras. Todos estos son sedes que desaparecen en todo ese tiempo. Quedaron suprimidos en aquella catástrofe, sigue diciendo Simonet, cerca de 30 obispados y por consiguiente menoscabada en gran manera la Iglesia española. Las diócesis situadas en territorio musulmán, cuya permanencia consta más o menos seguramente, fueron las metropolitanas de Toledo, Mérida, ya sabemos que muy debilitada y próxima a su desaparición, Hispalis, Sevilla, y las episcopales de Acqui, Guadix, Arcaviva, en la actual provincia de Cuenca, Asidonia, en Medina Sidonia, o no, porque hoy está muy discutido si era Medina Sidonia o bien pues, otro paraje, ¿no? Pues, más cercano a Jerez, Astigi o Écija, Barcinona, Barcelona, pero a partir del 800 ya en territorio cristiano, Baza, Baeza, voy a dar los nombres actuales, Bigastro, que fue trasladada después a Cartagena, Calahorra, Coria, Zaragoza, Alcalá de Henares, Coimbra, Córdoba, Cabra, Niebla, Granada, Gerona, Elche, Málaga, Urgel, Osma, Egea, Sigüenza, Martos, cerca de Armería, Urqui, y acaso también dice Itálica y Valencia, acaso. Y concluye: en medio de tanta ruina y desconcierto, se alteró necesariamente la antigua división de nuestras provincias eclesiásticas y se introdujeron otras novedades y cambios en mayor o menor detrimento de la cristiandad e Iglesia española. A pesar de todo, la Iglesia representó el mayor factor de continuidad institucional con el periodo visigodo, especialmente a través de los obispos, quienes en numerosas ocasiones actuaron como verdaderos representantes de la comunidad cristiana ante el poder musulmán. Sin duda, a su influencia y también a sus esfuerzos para asegurar el futuro de sus comunidades, aunque ello supusiera la colaboración con los invasores enemigos de su fe, se debe una parte importante de los pactos iniciales, así como la posibilidad de su mantenimiento más o menos escrupuloso durante algunas generaciones. Ello suponía la conservación de las leyes visigodas para la población cristiana, con los correspondientes efectos civiles y judiciales, así como la preservación de ciertas formas de gobierno municipal y local, siempre que no contrariasen los preceptos y normas islámicas. Los cristianos también mantuvieron algunas autoridades propias, llamadas condes o cumis, al menos en aquellos lugares en los que había fuertes comunidades, tanto urbanas, como en el caso de Córdoba, como en distritos rurales. Estos condes nunca formaron un grupo noble de carácter hereditario, pues eran meros representantes del poder musulmán al cual correspondía su nombramiento y destitución. Los ocupantes hicieron todo lo posible para impedir la aparición de una verdadera élite laica cristiana que pudiera caudillar y aglutinar al pueblo, por lo que puede decirse que las únicas élites efectivas de la población cristiana eran las eclesiásticas. A todo este panorama de quiebra institucional, social, política e incluso territorial de la vieja Hispania, hay que añadir el quebranto moral que para la población supuso la experiencia de la derrota y de la sumisión ante un enemigo que no perdía ocasión de hacerle vivir la humillación y el sentimiento de despojo. Muy de acuerdo con los criterios prevalecientes en la época, todo eso fue interpretado por quienes tenían la autoridad y la capacidad para ello, las jerarquías eclesiásticas, como un verdadero judicium Dei, un juicio de Dios que se había abatido sobre el pueblo de los godos para castigar su vieja soberbia, su dureza de cerviz y sus pecados.
La vivencia de la derrota, del exilio o de un humillante sometimiento se veía así aumentada por el convencimiento de la culpa propia y reforzaba el poder de los musulmanes como verdaderos agentes de un castigo que era aún más terrible por venir de la mano de unos infieles tan temidos como odiados. Esto explica en buena parte la pasividad, la invisibilidad incluso de la gran mayoría cristiana de la población de Al-Ándalus durante el siglo posterior a la conquista. Lo que no alcanza a explicar esa disposición mental lo hace, sin embargo, el efecto añadido que sobre las masas cristianas tuvo la imposición del sistema de dhimma, programado por las autoridades islámicas para mantener el sentimiento de humillación y minusvalía de los fieles de otras religiones. Y ello con carácter creciente, no solo porque fue haciéndose más y más restrictivo con el tiempo, también porque una de sus consecuencias probadas era la degradación progresiva de las poblaciones sobre la que se aplicaban estos instrumentos de segregación y desprecio elevados a normas sobre las que se articulaba la relación entre los sometidos y sus dominadores. Tal vez, por todo lo anterior, y ya voy terminando, a pesar de ser ampliamente mayoritaria hasta bien entrado el siglo X, la población cristiana de Al-Ándalus, que vivió siempre en la estela cultural del viejo regnum visigótico, no estuvo nunca en condiciones de proponer una alternativa al dominio musulmán. Como de hecho tampoco lo estuvieron los nuevos reinos cristianos del norte, mientras se mantuvieron fieles a la tradición visigótica en la que se forjaron, y ello a pesar de que las crisis andalusíes del siglo IX e incluso antes ofrecieron esperanzas de una reversión del dominio árabe en la península. Aquello no era posible porque la conquista del 711 al 719 significó la definitiva clausura de un tiempo, el de la monarquía visigoda, que nunca habría de volver ni siquiera bajo forma epigonal. Solo a partir del siglo XI, y aunque los reyes castellano-leoneses siguieran reclamándose herederos de los visigodos, bajo fundamentos radicalmente nuevos, los que proporcionaba el feudalismo y el espíritu de cruzada, sería posible plantear una alternativa ideológica y social eficaces a lo que la conquista del 711 significó. Y esa alternativa no se planteó entonces tanto la restauración de una Hispania definitivamente dejada atrás, cuanto la erradicación de todo lo que significaba la presencia musulmana en ella, empezando, desde luego, por la religión. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención.